Welcome everyone to speak in Les doy la Threads and bienvenida a Ascoli, Ana todos. Vicard-Pérez and Sue Vasquez in Hablar en conversation. hilos. Helena A quick Scully y Sue note that Vázquez en today's program conversación includes live con Ana interpretation in Burkhardt English and Pérez. Spanish Esta and closed sesión captioning cuenta in con English. interpretación en vivo en And if you'd like español to y en listen inglés, to this program como in también Spanish, you can subtítulos click en on vivo. the Si channel desean seguirnos to en the bottom español, pueden navigation bar. There sintonizar is el a canal de globe español. icon and you Verán can que hay un select icono Spanish as your preferred de language. Mapamundi y pueden I'm seleccionar el Mathilde idioma Quevedo. español. I'm head of Soy programming at the American Folk Matilde, Art Museum, líder and de I'm joining you programación today del from Queens, Museo New York. American Folk Art. I Los want to acompaño acknowledge that our desde Nueva program York. stands upon Lenape Mm, Hawking, the unceded traditional homeland of the Lenape Nuestro Delaware museo se peoples. encuentra We honor Lenape people, en past, la present, tierra and future, de and are pueblos committed to originarios. centering Estamos Indigenous comprometidos en perspectives and centrar las exhibitions and perspectivas programs at the indígenas museum. y Next exposiciones slide, en please. este museo. The American Folk Art Museum currently presents the exhibition Madalena Nuestro Santos museo está Rainbolt, A Head Full of presentando en este Planets, momento on view la at exposición de Bloomington Square Madalena until the Santos end of Rainbow, this week, May 25th. A Head Full of With more Planets, than hasta el 40 final de esta textile semana, works con and oil más de paintings, 40 this obras exhibition textiles is the y first óleos. comprehensive survey Esta of the exposición artist's work es ever la primera presented. muestra completa Born de in esta artista Brazil que in se ha 1912, presentado. Nacido en Santos Brasil Rainbolt en is best known today 1912, for her large-scale el trabajo de large-scale Santos se embroideries conoce made for por hundreds sus of threads, bordados en gran which formato, artists refer to con as cientos de cuadros de la hilos. wall paintings. So today I'm pleased to be joined by Ana Sus Vicard-Pérez obras se for a conocen como discussion cuadros de inspired by la. the work of Esta es una Santos conversación Rainbolt. inspirado Ana por el trabajo Vicard-Pérez de is a Santos curator and Rainbow. writer from Colombia whose work explores the Ana intersections Burkhardt of Pérez contemporary es arts, de Bogotá, craft, Colombia, que explora la technology, community intersección best entre el arte, practices, and artesanías, ecologies mejores in Latin prácticas America. comunitarias y She's ecologías en currently the Neville Latinoamérica. En este Ryan momento Assistant Curator at the Art Institute es of curadora Chicago, asistente en and el in Instituto de Arte de Chicago. 2024 she Y curated en el año Thread to the 2014 South fue at the curadora Institute for de Studies Threads on to the Latin South American en Art. el This Instituto para exhibition Estudios de featured Arte works created from the Latinoamericano. 60s to today, Tenía obras and de los años included 60 artists from hasta 10 la different fecha y countries. And it presentaba considers artistas de fibers as a conceptual 10 tool países. for exploring the Las relationship fibras between son belonging, entendidos como una identity, herramienta and para territory in expresar Latin el America. sentido de pertenencia So y part la of the identidad en excitement in bringing Latinoamérica. Ana to Parte this de la program emoción was the de opportunity to incorporar zoom a Ana en out este from programa mid-century tiene que ver Brazil and con la view Santos oportunidad Rainbolt's de work from salir a de la obra plurality de of Santos de Brasil y perspectives. centrarnos en And lo with que es una important pluralidad traditions de of textile perspectivas y las embroidery and tradiciones weaving, importantes with de the los peak interest textiles, we witness in bordados threads, this y program is tejidos. conceived as a To speak in threads, cross-generational and hablar en hilos. cross-geographical Esta es dialogue, una conversación inviting us to que reflect on atraviesa how textile generaciones practitioners like y Santos geografías, Rainbolt viendo expands the cómo possibilities of artistas como representation, Santos Rainbow storytelling, pueden and explorar memory across diferentes South formatos America. para contar So I'm historias, grateful hablar de to la Ana memoria for accepting our en invitation toda la región to engage with de Santos las Rainbolt's work Américas. and for introducing Vamos us to a the wonderful hablar del work trabajo and de practices Santos y of también se Helen va a dar una Ascoli and presentación al Sue maravilloso Vasquez, trabajo de two Helen textile Ascoli y artists Sue working Vázquez, today in a Guatemala los and artistas Colombia. textiles que So nos very excited acompañan to en have este you, momento de Ana, Guatemala y and Colombia. before Nos I emociona invite mucho contar her contigo, to Ana. join me and also Antes de moderate pedirle in que me introducing our acompañe speakers, y que I'm going modere y just a few presente a nuestras go over ponentes, a few permítanme technicalities. So this repasar program algunos will last for about aspectos an hour and a técnicos. half, Este and there will programa be va a time durar for Q&A aproximadamente at una the hora y end. media. Tendremos un So please share espacio your para question preguntas al using the final. Q&A Les feature pedimos, on por the chat. favor, compartir sus And today's preguntas program is con la being opción para recorded and will preguntas be en el made chat. available Este online in the programa se coming va a grabar weeks. y se We podrá acceder offer en again línea live en unas interpretation in semanas. English and Contamos con Spanish, as is interpretación visible en by vivo en clicking on the inglés y globe español. Se icon puede at the acceder a bottom él of your al screen, oprimir and el we offer icono de closed captioning interpretación en in la barra English, inferior. also available by clicking También at se puede acceder a the la navigation interpretación en bar at the inglés al bottom hacer of your screen. clic It's a en 6 la button. barra inferior. Our museum is grateful for opportunities like Nuestro this program museo to connect agradece online and would not esta be possible oportunidad para without estar you all. sintonizados en So I línea. hope you Esto no consider sería supporting posible sin our ustedes, así que program through a espero que puedan donation following considerar this apoyar nuestros conversation to programas support haciendo aspiring una art and donación artists in al final France del in programa, our ya que ability su to champion the work aporte of va the a conceptual permitir que artist podamos Madalena Santos defendiendo y Rainbolt. mostrando el So now it's importante my pleasure trabajo que hacen to
artistas como Anna Magdalena and Santos everyone Rainbow. Ahora le doy joining la also bienvenida as a speakers. Ana y a So las Anna, please ponentes take del it día away. de hoy. Adelante, Ana. Thank you so much, Mathilde, for this Muchas invitation gracias, to Mathilde, por collaborate. esta Thank you invitación a all for colaborar. joining us, and Muchísimas particularly gracias thank a you to todos por Helen and Sue for acompañarnos y agreeing to gracias a participate in this Helen y Sue lovely por chat. aceptar la And invitación so, a as participar Mathilde en quickly esta mentioned, charla. Como this mencionó program is Mathilde, we're este taking programa the work of Magdalena Santos toma el Rainbow kind of trabajo as an de Magdalena excuse Santos Rainbow como to, una I guess, starting excusa, por point así to discuss decirlo, y several como un punto de themes that are partida para important hablar de for varios both temas que son Helena Scully muy and Sue importantes Vázquez, tanto but also para to discuss Helena certain themes Scolí y that are también Sue important when Vázquez, it pero comes también to para hablar de making temas textiles importantes in cuando and hablamos de from los Latin America. textiles And so we will de try y to en focus on these Latinoamérica. more regional Vamos a perspectives enfocarnos on en textile estas making, and perspectivas particularly más regionales contemporary en textile cuanto al arte making, but textil again, very much y inspired by the work of Magdalena Santos no, Rainbow. estamos muy inspirados, se podría As decir, en el trabajo de Mathilde Magdalena mentioned, we will Santos begin the Rainbow. program Como with mencionó two Matilde, 20-minute vamos a presentations by comenzar Helen and Sue, este programa and that con will be dos followed by an presentaciones de 20 informal minutos conversation cada in uno por English and parte de Helen Spanish y between Sue. the Y three of luego us, tendremos in una which we will conversación look at some informal en works by español e Magdalena inglés Santos entre Rainbow las tres, and discuss donde the way vamos that a they are evaluar relevant to algunas both Helen and obras Sue's de work, Santos and Rainbow also y ver what they su can tell us pertinencia about tanto al trabajo working de with Helen como textile de in the Sue y region as cómo well. nos puede And we will informar el conclude with a trabajo brief textil de Q&A toda la so that you región. all have Luego time vamos a to cerrar con una ask breve the artist's sección de questions preguntas directly. y respuestas para So que without puedan further hacerles ado, I will preguntas present our directamente. first speaker. Sin Helena más, les voy a Scully is a presentar la primera Guatemalan ponente, weaver, Helena a weaver Scully, and es competence tejedora de contemporary Asian textiles Guatemala that she y sits tiene un right herself trabajo que tiene within que ver con art, diferentes craft, áreas de education, discurso and entre el mundo del translation. arte, Scully holds artesanías an MFA y from the School of the Art traducción. Institute of Chicago, and her Se work has been graduó del exhibited Instituto internationally. de Arte de In Chicago y 2023, ha her solo hecho exhibition, Vía exposiciones Guerras, at the internacionales. Contemporary Art Su Center in exposición Cincinnati, traveled to the independiente en nueva fábrica en Cincinnati Antigua, viajó a la Guatemala. nueva fábrica en Notably, her Antigua, work has been shown Guatemala. at Su Museo trabajo del se ha Barrio mostrado en el Trienio in Museo del 2024 Barrio and at the Trienio en Sharjah Biennial in 2024 2025. She has y en la directed Bienal museums de in Guatemala Sharjah and en the US 2025. and currently También teaches ha at tenido MICA while exposiciones developing her y practice está in enseñando language en MAICA justice. y desarrollando su práctica And en she currently lenguaje, has en a solo justicia del exhibition at the lenguaje. International Tiene una City Curatorial exhibición Program in Brooklyn, which we hope that you independiente en all este will momento en attend. Brooklyn y esperamos que So take todos it away, vayan Helen, a and thank you. acompañarnos ahí. Adelante, Helen, y una vez más, muchas gracias. Thank you. Gracias. If you can move one slide. There we go. Si me Hi, permites avanzar una so my name diapositiva. is Helen Ascoli. Me llamo I Helen am Ascoli. from Guatemala Soy City, tejedora de la born in ciudad de Baltimore, Guatemala y trabajo en and I just wanted Baltimore. to show this Solo quick quería photo, mostrarles esta working foto with my rápidamente, main collaborator, trabajando con April mi Body, the backstrap. colaborador So next principal, slide, please. el telar de cintura. Siguiente imagen, por favor. When I think about my work, I like Cuando to pienso en think mi trabajo, me about it gusta as a map that pensar I kind of walk en que around. es como un And mapa three por el key cual places voy on this caminando, map are the paseando, y hay notions tres of ubicaciones affordances, centrales. which is how I La read and noción develop de object los languages, affordances proprioception, o which is los the sensory system ofrecimientos, that la allows me to locate my propiocepción, body que and es el space, sistema and sensorial que me permite translation, ubicar which mi I cuerpo y define as espacio, y the la traducción, que proprioception of defino words. como la In today's map, I prosociepción feel de I will palabras. mostly be in En the el mapa de area of hoy, my work siento que nos that encontramos en un addresses espacio en mi notions trabajo of que tiene que ver language, con las so nociones del translation, lenguaje, por lo tanto, um, la traducción and knowledge production, y la writing, and producción del legibility. conocimiento, la Next escritura y la legibilidad. Let me start by showing you why the backstrap loom Permítanme is ahora a mostrarles tool cómo el beam, or telar de why I call cintura it my es collaborator. lo que llamo mi When colaborador, we look at how this tool is una named in herramienta Mayan ser. languages, Cuando particularly in vemos this graph, cómo se escribe in en Mayan diferentes Cacique, idiomas, you can see that it is aquí named se as a puede body. So observar it has a que head, se it has a nombra heart, en it has a esta stomach, lengua it has indígena feet, como un ser. and Tiene we un feed it estómago, as we're una cabeza, working pies, y lo on it. alimentamos So when you a feed la the vez loom de the trabajarlo. Cuando trama, so alimentamos the este weft, telar it's o the la food. trama, se vuelve la comida. However, when it is translated over Sin into embargo, al Spanish and traducirlo al English, español y its al meaning is inglés, diluted, and the se names pierde become su technical significado y los words nombres like se vuelvan shaft palabras más or técnicas heddle como or shed stick. As shaft, a Guatemalan but non-Mayan heddle woman, o it is headstick. my job then to address Mi this trabajo como mistranslation mujer and de understand how Guatemala es power poder dynamics have abordar esta created a transición disintegration of y knowledge entender here. cómo las dinámicas In de my poder research, han I focus on desintegrado unpacking el if, conocimiento. Mi how, trabajo when busco text and explorar textile el are encoded and sí, read.
cómo y I would also cuándo say that beyond este the arte textil se technicality of lee. how Diría que language más allá operates, de la I try to explore tecnicalidad de how cómo opera el writing, lenguaje, both busco in explorar cómo la alphabetical escritura, sense and tanto en textile un form, sentido is a alfabético como creative también en act formatos of textiles, thinking es with un material. acto By looking at how we creativo work de with pensar con el external material. Al substrates, ver we can both cómo organize trabajamos and con imagine sustratos a externos, different podemos world. organizar Next e slide, please. imaginar un mundo diferente. My ongoing exploration Mi of exploración although they en correspond to curso alphabetical symbols, is a de way to X y enter E into the language that es is una produced forma by de the entrar backstrap en el loom. lenguaje producido Unfortunately, right por el now, telar de I cintura. can't go down the Desafortunadamente, en deep este rabbit momento hole no and podré technicalities of the profundizar backstrap mucho loom. más y los I love aspectos to más do, técnicos del telar but de also cintura que me for another encantaría hacer, day. pero eso lo dejaré para And otro hopefully these momento. drawings can do the Y heavy espero que estas lifting of ilustraciones explaining sirvan where para I see the explicar X and E form. dónde observo las E is a formas de tone and X y organizing E. force. X La is E the es mechanism una for fuerza change, que a organiza y el relate- X es un mecanismo revealer of para el presence cambio que and absence. revela la presencia y la ausencia. In a visual essay co-written with En un Luisa ensayo Hoy and visual Luisa González coescrito Jaque por and Luisa the González backstrap loom, Jaque titled y el telar de Pochonic, cintura que se we llama explored the Pochonic, disintegration of exploramos la knowledge. The desintegración del title conocimiento. Pochonic, which El is in título Cachiquel, Pochonic, que is a está word en used to Cachiquel, es describe una pulling palabra que se apart utiliza the para threads escribir, to weave in new threads separar los that hilos para poder produce hilar nuevos brocades and hilos y así designs. poder It producir algunos contrasts the image diseños. shown Se here, contrasta con which la shows imagen the que se observa anatomy aquí, lesson que by muestra la Dr. lección Tulk, de anatomía por by parte del Rembrandt. I'm doctor sure a lot of you have Tulk seen this y painting, and Rembrandt, questions how this y atopic way of knowledge indaga can en be cómo violent. este Next slide, formato de please. conocimiento tóxico puede ser In incluso this violento. piece, titled En los Esta hilos obra, encontré, which llamado En means los in the hilos threads I encontré, found, and next to it a video with y Lupita, al which lado is de Negma's esto, daughter. un video con Um, Lupita, I experienced a very tender revelation. pude llegar a una when we revelación were muy tierna en la coming up with a cual game, for a book estábamos we were co-writing with Negma, creando un and juego Lupita, para un libro in que a estábamos very escribiendo con natural Negma, y manner, Lupita de flipped manera the muy notion of natural writing in her play. cambió So if you can completamente hit esta play, noción I de think it doesn't escribir have sound, but I'll en describe it to you. al And jugar. you can see that we're playing Se a puede sort of observar que patty estamos cake and coming up jugando with words. And y instead of tratando saying, I de wrote in the producir threads, palabras. Y en vez de she decir flipped yo it and said, escribí en los in the hilos, threads I lo cambió y found. dijo, en los And hilos this is encontré. acknowledging the Y agency of the material esto world. es una forma de In this case, reconocer the soft textile substrate la in our agencia que tiene el collective mundo imaginary. material, el sustrato textil en nuestro I imaginario think this is a colectivo. very important flip Creo to yo knowledge. que este es un cambio o otra And we forma can de hit verlo the que vale next la slide. pena reconocer. In the threads I found became the En title of a los book co-authored hilos with Negma, encontré where the backstrap loom becomes the fue un libro primary escrito con structure of a Negma, donde a el telar se vuelve la pedagogical estructura methodology. principal de una metodología Next slide, pedagógica. please. In this piece, titled En Luz esta Azul, pieza, que I se continue llama to Luz think about Azul, how continúo textiles pensando en cómo are los uncoded. textiles están And I want codificados. to read you a Y de quote verdad from the quiero book The Ambient leerles Science of Weaving una by Elvira Espejo and cita Jenny de Saxon, un libro de Elvira talking about Espejo, the que es techniques that I la use. ciencia de los telares y A del tejido, variant of this utilizando una practice técnica and technique of hablando de work una técnica place que utilizo. patterns weaves En estos characterized patrones, by the los use of telares paired son work threads caracterizados and por the technique of diferentes counting by hilos odd y la pairs, técnica usually de of 2 and contar 1, en is impares, known as 2 y 1 a veces. Lilipaya Y esto se llama Naimara language lilipaya en el and idioma Naimara Lilipayal y in lilipayal en It quechua. seems as if, Parece etymologically speaking, como si in both cases the term etimológicamente li hablando. borrowing En from ambos Greek means casos, la to palabra li leer, viene meaning del to verbo en read. español leer, As que if the significa weaver making leer. this kind of Como fabric si was reading la or tejedora writing estuviera haciendo in the este threads. patrón con una especie de Lilipaya lectura o de is a escritura en formula los líos. selected by reading. Lilipaya significa This implies that seleccionado the por origins of lectura. these Eso techniques implica que might el origen de derive estas from técnicas educational pueden contexts derivar or de los contextos educational educativos influences. o con influencias educativas. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Here is a detail of
Aquí tenemos un this is detalle the de piece luz we taught azul, previously la pieza que in vieron the techniques anteriormente of Lili en Paya. la técnica de Lili And Paya. I just Y wanted to show simplemente you quería this so that you can mostrarles get a esto para sense que of puedan tener una how idea de picking cómo up and dropping the thread levantar y creates soltar kind los of hilos writing crea lines. esta especie de Um, escritura dentro del textil. Currently here I am Aquí ciertamente imposing estoy an imponiendo alphabetical system un on sistema top of that alfabético system. en un And sistema this is de something in my tejido. practice that I Y eso sometimes es algo question, que how these muchas two veces me come pregunto en together. mi práctica, cómo estas dos cosas se pueden unir, But pero nonetheless, sin here, embargo, one of the things that I'm acá trying una de to las dos cosas visualize que is estoy using haciendo a palindrome. es So luz utilizando un azul palíndromo. is blue light Así que in luz azul Spanish. And the es, reason I use it is because it eh, is a palindrome, and I want to es el acknowledge título, y this la idea back and de forth que lo estoy and utilizando es porque es un palíndromo. Y form quiero of utilizar esta inscribing idea in de textiles, which is not manera de escribir o the inscribir same as we would do en dos in direcciones en los alphabetical telares, que no es lo mismo Next que slide, haríamos please. en la escritura alfabética. Siguiente diapositivo, por favor. And then here, just another image Y as a aquí solo reminder otra of the imagen innards como that the recordatorio backstrap loom has, so kind of de pulling against la its body. parte de atrás del One telar, more slide. simplemente mostrando todo su cuerpo. Siguiente diapositivo, por favor. So now I'm going to Ahora shift a entonces little bit voy a from cambiar un the poco way that I've been de la talking manera about como he textiles estado as hablando something that sobre los gets textiles encoded como algo que and se focus on what codifica, textiles y voy a do as a enfocarme ahora en lo que material los substrate. textiles hacen como un This is Anna. sustrato material. Esta es So Ana. her hands and feet. Estas son sus manos A y sus pies 15-year-old acá. from Guatemala Esta es that una niña de 15 interpreted años de for Guatemala over the para course la of, cual hice say, 5 to 6 interpretación months por 5 a in a 6 secured meses facility. en So I was unas basically shadowing instalaciones her all seguras. day Básicamente as estaba she was detrás de ella como una navigating this sombra todo complex el día, transition, mientras having ella migrated navegaba from una Guatemala transición on her compleja, own, having migrando suffered de Guatemala intense sola y abuse during this sufriendo process of un abuso migration. intenso durante este proceso She was not de migración. alphabetized. However, Ella no weaving was a estaba language that alfabetizada. she Sin knew and embargo, el telar understood. era un idioma que Pictured ella here on the right conocía y is her and I entendía. Aquí en la practicing derecha different somos ella y vowels and yo consonants practicando diferentes during consonantes y 4 vocales terms that I durante accompanied her. los momentos To pass the escolares days donde outside la of school, acompañé. I offered her some También le paperopexia ofrecí and taught her a technique that I kind of una learned técnica, el hombre me through enseñó una these técnica random con names. papel que This es technique is a una técnica self-adherent aleatoria. technique. So as you Es can una see, técnica que, como contrary pueden ver, to the es backstrap, contraria it is no al longer attached to a telar de body. cintura, It is que ya no no longer está attached eh, to an architecture apegada a or un an cuerpo ni a environment. una arquitectura ni a un And I ambiente. thought it Está libre was en el an espacio. appropriate Así que yo material pensé que for esto era un her material muy apropiado para ella, to para que record this pudiera transition between grabar esta places and transición languages. entre Some would lugares say e to kind idiomas. of Y allow lo que the hicimos weaving fue to take shape básicamente permitirle with this al material. tejido So next encontrar slide. su propia forma con este material. Siguiente diapositivo, por favor. Needless to say, No hace this falta was a decir really que intense esto time for fue me, un tiempo muy even though intenso para mí, kind of y ethically aunque speaking, éticamente the distance hablando, between la Anna and I distancia entre Ana y should yo remain very debería neutral as I was permanecer serving as her muy interpreter. neutra, ya que However, yo era those su boundaries intérprete. kind of Sin quickly embargo, break down when you're eso accompanying a young migrant empiezan for a 12 hours a day. borrar un poco cuando está acompañando The a una persona joven process of durante the 12 piecing horas al día. as El I proceso de la worked pieza, to resolve entonces, and a think medida about que Anna empecé a was resolver kind esto of y bringing it cuando, into a my medida que own pensaba en Ana, practice era was cómo traer also esto en a mi very propia práctica. confusing Y fue un moment, and you proceso, can un see momento this bastante there confuso, y eso lo documented pueden ver as I documentado was acá en esta shifting pieza. it all A medida around que estaba and trying to integrate it poniéndolo de back un into lado al otro, backstrap loom. volteándolo y tratando de integrar At esta one otra point, técnica con I el was telar thinking de I would cintura. integrate it En un momento completely pensé into que the lo iba a integrar backstrap loom, completamente and en el then telar de realized cintura, that y luego me di cuenta in que her en migration process su as well, proceso de echoing migración or not echoing, going alongside some of my y migration process of kind of voy acompañando cutting mi off propio any proceso de connection migración, to de Guatemala un poco or cortar healing mi of conexión something con las raíces de I moved Guatemala, o it sentir que habían sido around in cortadas many estas different conexiones con las variations, raíces. weaving it Empecé a hand in jugar con hand, diferentes thinking variaciones, about Anna as a tejiendo y palindrome. pensando en Ana You como un can see in palíndromo the también. center, Y pueden ver en el the X's centro spell Anna, which are la meant to be read X, in las two X directions. terminan And diciendo then Ana, que se finally, pueden leer en varias direcciones. Y resolving finalmente se in the resuelven piece here en to the la right, pieza que where vemos acá the en la background derecha, donde is a corte from la wrap parte de room and skirt atrás
es básicamente una what I think is a nearby falta community de lo que yo in creo que es una Rockland. comunidad cercana a de donde vino Ana. So next image, please. Siguiente imagen, por favor. I have continued to work He with or continuado collaborate trabajando o colaborando con forming relationships as much y he as continuado it is formando allowed relaciones or mientras I'm más able se to, permite with some of the con youth that I algunos de interpret los for. jóvenes So con los this que he is a trabajado como drawing intérprete. Este made es by un ED, dibujo que hizo ED in a while he was in a detained mientras él facility. estaba en So un although this centro is de not a detención. textile, Y aunque esto no you es un can see textil, how it definitely points to the power of podemos thinking ver with cómo non-alphabetical esto forms. apunta al Or poder de can still act pensar as a sin powerful formas tool for alfabéticas storytelling o and en el arte imagination. como una forma Here, muy ED poderosa para contar was historias then in y school para and dejar related libre a la the imaginación. story of his border Esta crossing imagen and muestra la coming historia into del the cruce por la US. frontera y cómo And you llegó a can los Estados see Unidos. Y that pueden ver under que this fruit truck debajo, there o en la parte de are abajo de a este couple of camión heads, que and lleva he was telling me how frutas, he hay unas migrated here cuantas cabezas using y a él me fruit contó truck. que él básicamente Next slide. migró a este país escondido en un camión de frutas. As Siguiente he left diapositiva, por the favor. detention facility where I worked with Cuando him, salió de las instalaciones kept de on asking if I detención, el could centro de continue detención, to donde lo conocí, me develop preguntó, this me pidió que si relationship as podía he continuar was very desarrollando much esta interested in relación, art. ya que estaba muy So interesado en I el had arte. saved the drawing that Así que we had básicamente made, guardé el and we dibujo were que él thinking hizo about it y together empezamos and a pensar en developing esto different juntos strategies y for him pensamos en to desarrollar diferentes estrategias para que él pudiera organize his life outside of the detention organizar su center. vida por And he fuera del asked me centro de if we detención could y me change the pidió scale. que si We also looked podíamos cambiar for la ways of escala. collage, Así que luego kind of miramos a searching through fruits and trabajar con a local collage y bookstore buscamos when he felt frutas anxiety and en cutting these la things out, to biblioteca, en la then librería paste local onto y luego this enlarged pudimos pegarlas en fruit truck. en este Next camión slide. de frutas en formato más So grande. this then Siguiente diapositiva, por became favor. a Esto luego se large convirtió en scale un collage on top of collage de a gran formato textile, and on the que pegamos edges encima de un textil que were some encontramos y ceramic en fruit. los bordes tenemos unas frutas Interestingly enough, cerámicas the fruit here cocidas. reveals the material Aquí lo que es story of interesante es que la fruta migration and revela the disturbing reality la of historia who material de la protects the migración soil. y la So on the realidad right de is a an image quién of están Paducah Market. cuidando. You Así que en can la see derecha how it tomé has unas this imágenes de en almost el mercado de estas weaving frutas thought con estas is frutas taking protegidas care con of esta each little especie individual de fruit as a tejido product que to está cuidando import across the cada una de border. las frutas And como un then producto que va a pasar la obviously frontera y contrasting on the obviamente left, contrastando eso ED's con la izquierda donde tenemos a migration story la and historia de self-portrait migración de underneath ED the fruit y su truck. autorretrato Next slide, please. en la parte de abajo del camión. Siguiente diapositiva, por favor. Lastly, I will present a Finalmente voy a piece, presentar una titled pieza Hidden que se Pedagogies. llama Here you can see it Pedagogías on the left Escondidas, hanging on Hidden the wall, Pedagogies. Podemos not ver as a acá en la conclusion for this izquierda short colgada. presentation, No como una conclusión para but esta rather to presentación corta, pero continue realmente para thinking poder continuar about how pensando en materials are cómo los encoded as a materiales están responsibility codificados y cuál es in nuestra these different responsabilidad forms de of pensar en knowledge las diferentes production formas beyond de the written producción de word. conocimiento más The allá last de slide. la palabra escrita. Sí, última diapositiva, And por here favor. you can see some of Aquí the pueden ver entonces students algunos de los Micah, estudiantes, again forming random de weaves, nuevo this formando time not in unos an individual patrones way, but aleatorios, esta quickly vez no como ondas accumulating a individuales, sino acumulando mass rápidamente structure esta estructura masiva with the raffia. con The la last image, raffia. Y última imagen, por favor. and I'll end with this Y video voy a so that terminar you con can see how este they are video para que working. puedan ver cómo están trabajando. That's lovely. Thank you so much, Hayden, for that incredible presentation. Muy And bonito, I muchísimas hope to gracias hopefully be por able esta to, presentación tan maravillosa expand on a y few of the espero things that you que mentioned today, podamos even though continuar it was really expandiendo sobre algunos de los temas que complex and mencionaste hoy. Todo ha sido multi-layered. obviamente muy complejo y tiene So muchas before I capas, introduce pero you, antes de Vázquez, I just wanted presentarles to a give you all a Vázquez, quisiera reminder that darles I'll be a speaking in Spanish. todos So un please make sure recordatorio to que ya va a connect hablar en to the español. English channel Así que in the por bottom favor se navigation pueden bar and conectar just en el simultaneously canal de simultaneously inglés click on the globe en la parte de icon on top of the abajo, en la page. parte Just de make sure interpretación, audio
en el botón de más, luego Sue encuentran el botón de Vázquez considers her interpretación y work ahí as an pueden escoger expanded form inglés. of painting, Sue which Vázquez she ve virtually su landed trabajo with como una forma relationships. expandida de la She pintura experiments with the donde encuentra diferentes materiality of relaciones. Ella pigments, trabaja con la supports, and materialidad de references los that might pigmentos, otherwise go soportes y unnoticed otras to create a referencias que tal personal vez no pictorial podrían ser language. notadas para crear She un creates pigments as lenguaje stones, pictorial art, personal. Ella artifacts crea from her pigmentos home con region, plantas, Colombia. piedras Además de y sus otros elementos trabajos de en working su with artists in región, Peru Colombia, and indigenous cultures. combinando Vázquez prácticas studied art at artesanales the de diferentes at the culturas indígenas. Universidad Nacional de Ella Colombia. estudió en Her work la has been Universidad exhibited in Nacional de Colombia, Colombia. Chile, Su trabajo ha sido Albania, exhibido Italy, and en Spain. Colombia, It is part of Chile, the collection of the Banco de la República de Albania Colombia, y Museo de España y Arte ha Moderno en sido Bucaramanga, parte and de several private collections. la colección del Her Banco most de la recent República de Colombia en exhibition, Bucaramanga La y Cabra otros Siempre Tira al sitios. Monte, Su was última presented in exhibición 2023 o at SG exposición, La Cabra Galería siempre in tira al Bogotá. monte, se Her work presentó was en recently Bogotá. exhibited in Su Santa trabajo fue Galería and recientemente Associated exhibido en Representations Semblanadura, Indígenas en Inicios Colombia sobre las at el representaciones Museo de indígenas de Arte Miguel Colombia Urrutia en en el Bogotá, Museo de and at Arte the Miguel first Urrutia en entitled Bogotá Chile Textile y Art Biennial in en la 2022. Bienal Welcome, de Sue, and thank you Textiles so much de for Chile. joining us. Sue, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Bueno, muy contenta de estar acá. Eh, comparto. Bueno, yo soy artista plástica. Mi interés principal viene desde la pintura y he elegido algunas obras para mostrar cómo ha sido este recorrido desde la pintura hasta lo textil y cómo se empiezan a dibujar esas uniones. La pintura me gusta mucho siempre como por las acciones de preparar el pigmento, preparar los colores, acercarse, alejarse del lienzo. Y siento que en esa acción hay una abstracción del mundo exterior que me permite ver una especie de paisaje interior. Bueno, he elegido entonces esta pintura que es del 2015, es un formato grande, es óleo sobre lienzo, con una paleta reducida de colores, pero muy contrastada. De lejos, digamos, pareciera una pintura abstracta y lo que permite ese alejarme o acercarme al lienzo es empezar a tener una especie de balbuceo de ciertas, sí, palabras que empiezan a hablar de paisaje. No sé si ven mi cursor, pero si se fijan en algunos espacios empieza a ver siluetas, montaña, ¿no? Caballo, cruces, como un cementerio o algo por el estilo. Y esto es lo que empiezo yo a nombrar como un paisaje interior que me permite la pintura. Luego puse este proyecto que se llama Alteraciones del Paisaje. Esta es una serie de pinturas en óleo sobre madera basadas en imágenes satelitales desde Google Maps de explotaciones mineras a cielo abierto en varias regiones de Colombia. Mi hermano es geólogo y simplemente por curiosidad entré a ver un poco cómo era la mina desde el satélite y me impactó mucho las imágenes pictóricamente, ¿no? Como el color tan bello contrastado a la situación tan atroz de extraer, ¿no? De como armar heridas en la tierra, de malestares sociales que trae. Y también me dejó ver un desconocimiento profundo que yo misma tenía del territorio que habito. Entonces creo que esto generó como una fractura en mi trabajo y me invitó a empezar a explorar la materialidad de la pintura, es decir, con qué estaba pintando, si estaba pintando con óleo, con, digamos, con em, pigmentos pues industriales, minerales, también una técnica pues muy occidental, empezar a buscar algo más cercano de mi propio territorio para pintar. Entonces empecé bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se veían las imágenes por Google Maps y un poco un comienzo de un proceso que es muy impactante. Estos pozos color turquesa en realidad son aguas contaminadas para sacar carbón, ferroníquel. Entonces es realmente muy contrastante.
Bueno, empecé entonces a fabricar mis propios pigmentos. Esto lo llamé destrucción pictórica porque al hacerlos, pues bueno, yo vivía en la ciudad, en Bogotá, así que iba a las plazas de mercado, un poco a lo que consiguiera como agrícola y tierras, goma arábiga, todo en base a agua, hacer estas tintas, como estas posibilidades de diferentes colores que tenían muy corta duración. Al ser orgánicos son muy poco estables, entonces se oxidaban rápidamente o se quebraban. Entonces empecé a probar con superficies un poco plastificadas que rechazaban el pigmento. Y en eso empecé a encontrar, mm, digamos, una importante poesía. Claramente desde aquí apareció un poco lo textil porque mucha información la empezaba a sacar de, no sé, libros, recetas que tiene la gente para teñir sus hilos, ¿no? O sus textiles. Sin embargo, por acá solamente estaba indagando en los pigmentos. Esto era un poco el resultado que ocurría de esa fragmentación de la pintura, que habla también de una pintura que está viva, que se transforma y que se destruye, muy contrario a la pintura como dominante en óleo que perdura, ¿no? Y esto me hablaba un poco más a mí de esa fractura del paisaje ambiental, social y demás. Sin embargo, empezaba a hacer que desapareciera el objeto pintura al no tener un soporte, ¿no? O que ese soporte rechazara la misma pintura. Entonces, esto lo volvió la pintura un poco más performática, así que yo pintaba en vivo, luego esperaba, pues durante la exposición pasaba el tiempo y la pintura iba cambiando hasta desaparecer, pintaba paisajes simplemente. Este proyecto se fue expandiendo y fue invitando a más personas digamos, a pintar y a reflexionar un poco del deterioro del paisaje, casi que a usar el arte como artefacto de denuncia política explícitamente, ¿no? Y ambiental. Esto es una exposición en Italia, en el Maxi, en Roma. Aquí como que a muchas personas que se unieron, que también tenían estas eh, digamos, ganas de denunciar ciertas cosas que pasaban en el país muy violentas. Yo proyectaba unas videollamadas y ellos, y estas las pintaba sobre unas láminas de madera con estos pigmentos que yo hacía. Obviamente estas pinturas se iban deteriorando con el tiempo y se iban perdiendo estas denuncias. Casi que de la misma forma, pues yo digamos que encontré un callejón sin salida en este paisaje interno del que les hablo, en el que estaba explorando un poco el paisaje social violento y, y se eliminó, es decir, quedé sin objeto. Entonces de regreso a Colombia, pues decidí vivir en el campo, que era como lo que quería hacer, vivir en las regiones, en lo rural, y llegué a vivir a Santander. Yo soy de Santander, vivo en Barichara, eh, que es en la cordillera, y acá lejos de la ciudad conocí a Nirko Andrade, que era un artista, investigador que había trabajado con muchas comunidades indígenas en la Amazonía y en la Sierra Nevada y en muchos lugares con la tejeduría. Él me empezó a enseñar a tejer, pero también me enseñó el tejido más como una forma de pensamiento, como de reflexión, como de filosofía, un poco de vida, ¿no? Y de compañero, ¿no? Un poco como Helen le decía ahora, como un compañero muy fiel, igual que la pintura. Y bueno, y me mostró un textil de la cultura guane, que es de esta misma región acá en Santander, que era un textil tejido en algodón y luego pintado, es decir, una pintura sobre tela del año 1200, 400 años antes de la colonia, lo que a mí me pareció como una nueva puerta para encontrar objeto, encontrar soporte a la pintura, que era lo que había perdido, ¿no? De alguna forma. Entonces, hice esta primera obra de la mano con él, es decir, con su asesoría. Y acá, entonces, esto está tejido en un telar vertical. En un telar vertical la imagen va creciendo de abajo hacia arriba y acá usé
hilos teñidos que pues yo misma teñía y de diferentes grosores. Lo que fui entendiendo, acá pueden ver un poco mejor, es cómo el tejido me empezó a brindar la posibilidad de generar las capas de pintura desde la tejeduría del lienzo al tejerlos yo misma. Igual acá hay unos ejercicios también de bordado eh, que se iban armando sí, en vertical, y luego también pintado y dibujado. Para mostrar un poquito más, es otra exploración desde el telar, ese es el telar vertical en el que trabajo. En este caso estoy incorporando la pintura al tejido de la ordimbre, ahí van viendo más o menos cómo va ascendiendo y este es un ejercicio muy geométrico, ¿no? Y cómo las capas se cruzan al ser tejidas. Es un trabajo muy lento, sin embargo, los textiles, pues digamos, esa pieza prehispánica realmente me pareció muy inspiradora y como grandes maestros. Entonces, continué con esta exploración de fragmentos que desconocía. Este está basado en un textil muisca de esta misma región, un poco más al sur, pero es impactante. El textil original, el fragmento está en el Museo Británico en Londres. Y acá hay un mismo ejercicio, pero entonces todos los hilos son teñidos con corteza de eucalipto, el azul es con añil que se da en esta región. Luego empiezo a dejar partes del telar vertical, ¿no? Como estos lisos, piedras que generan la tensión. También hablando un poco de cómo ha sido hecho esta pintura, ¿no? Porque al final yo la considero una pintura desde su tejeduría. Como establezco una relación con estas piezas prehispánicas, una relación casi personal como de maestro, las hago y las vuelvo a hacer y las vuelvo a hacer, como que es como releer nuevamente un libro. Bueno, acá se ve un poquito más de cerca cómo voy cambiando los hilos de la trama y esto genera las capas de color. En cuanto a los significados, más que buscar significados, lo que sí procuro es estar muy atenta de lo que ocurre mientras las voy haciendo, porque son fabricaciones muy lentas, entonces estoy pendiente de lo que sueño, de qué clima hace, de qué pienso, ¿no? De ciertas intuiciones. Y, por ejemplo, esta ya es años después, con esa misma referencia, las capas han empezado a hacer profundidad en el espacio, siempre desde el ojo de la pintura. Pero ya en este caso empiezo a intentar un poco definir cuál es el fragmento faltante de la obra, ¿no? Que son muchas posibilidades, entonces eso me generan muchas capas. Con el tiempo he venido trabajando con más artesanos, con artesanas mujeres particularmente, las tejedoras de charalá, el taller de papel, mujeres que de alguna forma encarnan también como esta eh, mujer pues indígena, blanqueada en esta región, eh, digamos que hubo una colonización muy violenta y muy temprana, entonces muchas tradiciones están guardadas en lo campesino, pero pues ya no se enuncian, sin embargo están en los oficios, entonces de la mano de ellas voy generando estas piezas. Y bueno, y por último, esta la elegí un poco a referencia de la primera imagen que les mostré, porque ya siendo una imagen, digamos, propia, sin una referencia clara, lo que ha empezado a pasar es que se empiezan a incorporar ciertas formas de representación de las referencias indígenas, cuestiones como la simetría, como la sencillez de ciertos signos, aunque no son exactamente, porque consiste en una acción muy intuitiva. Esta vez no pinto vertical, sino después de que sale del telar, pinto sobre una mesa, lo que hace que yo dé vueltas en la mesa y genere estas simetrías orgánicas. Y acá nuevamente hay una especie de balbuceo que dice luna, que dice perro, que dice fuego, ¿no? Y que empieza a decir nuevamente ciertas cosas de un paisaje interior, esta vez un poco más rural, que era lo que al final anhelaba. Bueno, este es otro ejemplo, un poco un río, la noche, y bueno, y siempre incluyendo estas capas de tejido, hablando desde la pintura.
Muchas gracias, Sue. I'll switch to English really quickly. Ahora voy a Thank you, Sue, again, for pasar that beautiful and al very poetic inglés. Muchísimas presentation. I'm really gracias por excited to have esa a chance to, presentación tan bella y tan expand poética. on La verdad es some que me of the emociona things that you're muchísimo highlighting haber tenido and maybe oportunidad create connections para hablar to un poco both más de lo que has resaltado y Helen's buscar work and quizás obviously puntos de Magdalena Santos contacto entre el Reinbold's. trabajo de And Helen so, y as de we Sue. mentioned at the Tal y beginning, como se mencionó al this program principio, doesn't really seek este to kind of programa no analyze the busca work of analizar Magdalena Santos Reinbold, el but instead trabajo we will be looking de at Sue y beautiful Helen, pieces sino as a más starting bien point evaluar to algunas de discuss sus obras como un overlapping themes punto de between inicio para hablar Sue, de Helen's algunos and her temas work, but also some que se important themes around entrecruzan en ambas textiles and obras, pero thinking through también para hablar textiles, del arte particularly with working textil y when al it comes to pensar en working from textiles, within Latin más aún America cuando and tiene que ver con el trabajo diasporas. que se está And haciendo en so I'm going Latinoamérica y to su just really diáspora. quickly share my Así que screen. quisiera rápidamente compartir mi pantalla And I'd like to start y by me looking at these gustaría two comenzar works, which viendo in estas order dos to maybe obras explore a little bit more the para sort poder of explorar relationship un between poco más painting esta and relación que hay textiles and entre how and what it la can say pintura y los about the limitations and textiles the y lo possibilities que of nos dice en textiles. cuanto a las So the works that you posibilidades are que seeing tienen. here were created Las by obras que Magdalena se ven Santos aquí Reinbold. fueron creadas por Magdalena Santos Years Rainbow, apart, but they actually con depict muchos the same años de scene. diferencia It entre depicts ellas, pero El Salvador, ambos which is retratan la the misma city that escena. she moved to Salvador, la ciudad a when la she que se left her native mudó Bahia, cuando looking se for fue de domestic su work. bahía, donde nació, And you can kind of see buscando that the city is trabajo. identifiable by Y the se puede presence ver que of estas La Cita ciudades Elevator, se which ven is an iconic urban claramente landmark. But despite sharing identificadas, this motif, you can kind of very clearly see that one pero of the esto nos images, the permite earlier one observar on the left-hand claramente side, is a que painting, la whereas the other imagen one is an temprana de mano embroidery, which is izquierda something that es she eventually una chose and pintura, used mientras for que some el of de her la early derecha es un practice. bordado que es la And que as I más mentioned utilizó before, they were created en years su práctica apart. artística. In the Como painting, les the city indiqué, is kind of tienen varios años de partitioned neatly into separación. distinct neighborhoods. And Muestra el so in a way, barrio that's a much more dividido rigid de work. manera It muy focuses on the organizada, architecture and the pero se structural enfoca en la aspects of the city. arquitectura y But if you look aspectos at the textile sociales de work la on the ciudad. Pero si right, which observamos la again obra was created textil de years la later, derecha, que it fue instead creada unos emphasizes años the más city's tarde, inhabitants and its racial enfatiza los division. It has habitantes de a la lot ciudad more y sus movement in divisiones its raciales. Hay mucho más so in a way, kind of movimiento focuses on what aquí. is alive De in the cierta place. That forma, se really enfoca speaks to más her own en approach los to seres textile, vivientes y creo which que was esto nos kind of habla de su free enfoque form. hacia el arte textil, And que so era even though un her arte first muy de medium was formato painting, libre. and Aunque it's often said that empezó she con la kind of pintura, se switched dice to con embroidery frecuencia for de que practical pasó al reasons because bordado the por painting or the razones soap that she was prácticas, using ya to que wash her hands after painting el was giving her jabón an que utilizaba para allergy. lavarse las manos luego de It's also said pintar that le maybe estaba she switched produciendo to una alergia embroidery y dicen que because es por ello she que could sell quizá it for pasó like a higher los amounts of bordados, money, ya que etc. también le But what I permitía want to look at venderlo por here un is that precio superior. Pero there was aquí a lo que textual quiero que shift in analicemos es concept que as hay well un when she claro switched to cambio en cuanto textiles. a la And I think that speaks a conceptualización al lot hacer to este both Sue cambio. and Helen's Creo work. que And so esto I guess también tiene the mucho que ver question con that el I'll trabajo start with de is, Sue y de Helen. it's a large question and maybe it's more Quiero of an hacerles idea than una a pregunta question, but grande y it's like quizás what es más una really idea for both más of que you, una what are pregunta, the pero possibilities of cuénteme qué textiles and what can posibilidades hay they para offer ustedes in en cuanto a relationship, for textiles y qué example, ofrecen en to painting in your cuanto case, a Sue, la and other relación. Por mediums, but ejemplo, also I al think one of the pintar en tu important thing caso, is Sue, y what are otros their medios. limitations, Pero, if ¿qué any. limitaciones hay Before I si kind los of hay? like pass it over to you both, I just Antes wanted to de kind of pasarles highlight la two of his palabra, works. quería Obviously, simplemente Sue resaltar dos de Mantoguane, which sus is obras. the work Claramente that you and I Sue, first connected over, Manto Guané, que fue con esta obra que nos really speaks to conectamos this very clear inicialmente, relationship between que nos painting habla and mucho de esta clara textile. relación You entre la pintura y highlighted los in your textiles. presentation, En tu it's a presentación textile nos that has is hablado de que claramente es un referencing another textil textile que that was referencia painted, otra and you and obra Helen are textil actually que trying fue to pintado weave that which was y cómo painted. estaban And so I'm buscando wondering if this tejer lo book que can había just sido sort of give pintado. you Me an pregunto idea si esto en of particular why textile can kind of open te da up, una create idea more de por qué free los textiles avenues pueden for abrirse y crear exploration. algunas vías más And if libres para la in that exploración. exploration you also Y found en some esa limitations. And of exploración course, sí maybe también hemos to just identificado leave you limitaciones. with an idea, Y Helen, is quisiera quizá you dejarte con una mentioned that you didn't idea, really have Helen. time to speak about the kind of Mencionaste el hecho de que no technicalities tenías of mucho tiempo the para hablar de backstrap los loom, but I aspectos más wonder we could sort of técnicos start from del there to think telar about de how cintura, pero those quizá este podría ser technicalities un are buen really punto what de partida inform de your cómo work estos and inform aspectos not
técnicos tienen un papel importante en tu trabajo, no solamente la estructura de tu trabajo, sino también el aspecto conceptual de tu trabajo. Claramente hay una colaboración muy cercana, pero también hay algunas estructuras que puedes decidir seguir o no. Les dejo con estas ideas y espero que esto sea más bien una conversación informal, más que un ir y venir rígido. Bueno, pues
Un poco para responder desde la pintura. Em, Creo que el cambio de velocidad es lo que empezó a dejarme ver, sí, no sé, como, a ver, la pintura es un poco más veloz en aparecer, ¿no? Y eso genera otra relación al crear, ¿no? En el tejido hay esta temporalidad muy meditativa, un ritmo también que se repite, ¿no? Que la pintura es bastante distinto y también creo que la materialidad, ¿no? La suavidad del hilo, la no toxicidad también de la tejeduría, eh, genera también como una posibilidad de hablar con más calidez o con más intimidad eh, en las imágenes. Sí, me gustaría aportar eso. Um, I love going into the Me technical encanta hablar de los aspectos técnicos de el telar de cintura. Una de las cosas que no es limitante realmente, pero voy a decir que es una especie de limitación cuando trabajamos con el telar de cintura, es que la manera como estoy eligiendo trabajar, ya que estoy muy comprometida con trabajar con telares de caras, es que una vez el telar está configurado, ya hay una especie de diseño que está ahí metido y uno no puede, uno puede manipular la urdimbre tomando sí, como tomando solo un hilo, agregar unos hilos complementarios o también teñir, utilizar tinturas. Entonces, una vez ya he creado la urdimbre, eh, tengo una sensación de que tengo una limitación, ya tengo un marco y siento que las limitaciones son algo que nos pueden ayudar a ir más profundo en una dirección, aunque puede ser incómodo también. Es decir, podemos manejar esas limitaciones, eh, pero no siempre no hay tanta libertad como uno quisiera. Así que es como la diferencia de dibujar en una hoja de papel blanca en contra de una cosa bien delimitada. Es como para explicarlo de manera sencilla. Pero habiendo dicho eso, una de las cosas que creo que habla del trabajo que estamos viendo acá hoy es la noción de el cambio o tal vez la muerte. Porque una de las cosas en las que pienso cuando estoy tejiendo es que hay un momento en el que cuando se corta del telar, cuando lo sacamos del telar, toda esa tensión con la que los estamos sosteniendo colapsa. Y si miramos esta imagen, por ejemplo, vemos que los hilos ahí están muy tensionados y obviamente está ah, amarrado mi cuerpo y en contraste con el textil que está en el piso y que simplemente está como tirado en el piso y que pierde toda esa tensión y cae. Y una de las cosas en las que pienso en mi propia práctica es como cuando algo sale del telar, ahí es mi trabajo revivirlo, darle una nueva vida. Así que yo pienso mucho en cómo mostrarlo, cómo volver a ponerlo en un contexto o colgarlo o ubicarlo en relación a otro objeto con el que va a hablar. Así que supongo que lo que estoy tratando de llegar sin ninguna intención de conclusión, obviamente, es que ese cambio es inevitable y que incluso cuando me estoy limitando a un diseño, el textil continúa viviendo y muestra diferentes iteraciones. Supongo que eso hablo de lo que queríamos hablar acá. Sí, eso fue muy That's hermoso. very Yo creo que las beautiful. dos dijeron algo Thanks. que es realmente And bello you know, y we're que se starting to piece together relaciona too. So this idea of eh, neutrality.
Y es la idea de la temporalidad que sí mencionó. Helen, hablaste de esta idea de nacimiento y renacimiento, que es más o menos obligatoria cuando estamos hablando de los textiles. Y una vez sí, lo terminamos, lo cortamos y de alguna manera muere, pero inevitablemente tiene una segunda vida. Y eso yo creo que habla un poco de esta idea. Y sí, cuando pensamos en los textiles en América Latina, es a estas temporalidades alternativas. Por ejemplo, cuando dijeron que cuando dejen, entran a una estructura que no es completamente la de ustedes. Sí, es el telar, también es el textil, pero cuando entran a ese reino es otro tiempo y no sé si han pensado en el tiempo, la temporalidad de la actividad. Sí, que cuando están trabajando con textiles están como abriendo puertas a otros diferentes sistemas de conocimiento, y vamos a hablar de eso más tarde, pero también están abriendo puertas a diferentes nociones del tiempo, tanto físicas y conceptualmente. Sí, es muy impresionante para mí, por ejemplo, en los textiles prehispánicos, esos portales a tiempos tan antiguos, tan antiguos. Y de hecho, no sé, el primer ejercicio de reinterpretación de uno, pues, del textil guane, la pregunta era curiosidad, ¿no? Era, pero esto cómo lo hicieron en el año 1200. Y eh, algo también que quería notar es que en esa, no sé, por ejemplo, ver a Helen en su espacio cotidiano, ¿no? En la cocina, pues como en su espacio de casa. Eso también es una diferencia muy, muy grande porque la pintura sí abstrae, sí es solitaria. El textil se presta un poco más para acompañar la cotidianidad y creo que cuando hacía este textil, Vane me preguntaba, bueno, pero qué estaban haciendo los indígenas en ese momento, ¿no? Por qué lo hacían? Cómo lo hacían? Obvio, esto no lo puedo responder, pero fantaseaba un poco en eso, ¿no? En imaginar esa cotidianidad y pues no, sí, no, sin poder resolverla, ¿no? Pero Em, cotidianidad, the everydayness. Sorry, I almost want to answer in Spanish, pero Yo voy a responder en español, pero yo pienso mucho en este aspecto de cotidiano del telar. No lo quiero romantizar demasiado porque también quiero ser cuidadosa con pensar en eso, pero yo tengo en mi diario, y esto es algo que a veces hago, a veces no, pero digo, un buen día es un día en el que tejo y camino. ¿Y qué significa entonces? O bueno, ¿cómo el telar ocupa un espacio en mis actividades diarias? Obviamente hay actividades que a veces puedo hacer y a veces no, pero volviendo un poco a esta pregunta del tiempo y de la temporalidad, quiero vincularla con un par de cosas. La primera es el uso de la tecnología y cómo eso influencia la manera como pensamos y la manera como nos movemos e interactuamos con la tecnología y cómo eso también influencia la manera como pensamos. Así que el telar de cintura es definitivamente una forma de tecnología. Y si pensamos, bueno, me gusta mucho pensar en cómo las herramientas van a o permiten diferentes espacios. Así que si uno piensa en cómo, por ejemplo, respondería en Instagram o Twitter en oraciones cortas, y si pensamos, uno respondería tan rápido si estuviera en otro momento en el que fuéramos más lentamente. Esta actividad del telar, el tejido, hace que bajemos un poco la velocidad, pensamos un poco más lento también. Yo creo que hay algo que podemos aprender de ahí. Y la manera como vinculo esto al movimiento es como es la posición que toma mi cuerpo. Obviamente mi cuerpo en relación al telar de cintura va a ser muy distinta a mi cuerpo en relación con un computador, por ejemplo. El aspecto físico de la actividad inicialmente, como en esa foto que vieron, yo estaba sentada en una silla tejiendo, pero digamos en los últimos 5 o 6 años he eliminado la silla, generalmente tejo sentada en el piso. Y eso también me da una sensación distinta de espacio y tiempo.
estar conectada con el suelo. Me gusta tejer conectada eh, y para poder tener la vista por la ventana. Así que generalmente siempre estoy mirando afuera a la naturaleza, aunque no siempre puedo, digamos, conectarme a un árbol, pero sentir que de alguna manera todavía estoy conectada a los elementos que están alrededor de mí es importante. Sí, yo creo que eso habla un poco de estas nociones del movimiento y de la tecnología en esta conversación. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que esta idea de que los textiles son como un lugar de encuentro es también una idea muy relevante para mi siguiente pregunta, que tiene que ver con, básicamente quería pensar un poco o mirar esta obra, que es una imagen que pueden ver. Obviamente es un bordado que muestra la última cena, pero vemos que esto muestra diferentes ángeles de diferentes culturas o etnias. Y mucha gente, podemos hablar de que algunos pueden ser los orishas, de la región yoruba, pero yo creo que esto es interesante porque María Elena Santos Rainbow es alguien que en teoría se identifica como católica, pero sí hay algunas, ella no tenía diarios y hay muy pocas entrevistas con ella, pero es difícil saber realmente cuál era su contexto religioso, pero ella lo que dijo sobre tu trabajo es que tenía una cabeza llena de planetas y que solamente imaginaba todos estos mundos que luego mostraría, y estos trabajos estaban enraizados en su vida diaria, pero también en lo que veía en su cabeza. Pero ya pensaba en estos planetas y los entendía como como lugares que construían puentes entre diferentes mundos. Y yo creo que eso es particularmente importante cuando estamos hablando tu trabajo, Helen, pero también tu trabajo, Sue, pero también cuando hablamos de los textiles en América Latina en general. Por ejemplo, los pensadores tratan de descolonizar el pensamiento, incluyen ejemplos de lo que se llama Shege, que es una epistemología del sur, basada en una cosmología maya, que básicamente habla de la naturaleza, de donde viene la identidad de latinoamericana. Así que esto, bueno, también se refieren a unos colores que es un color que se hace con puntos negros y blancos, pero sí es como una constelación de contradicciones. Por ejemplo, en este caso, lo católico, una iconografía católica con católica con una iconografía del candomblé. Pero de muchas maneras, yo creo que en tu caso, Helen, y quiero hablar de este ejemplo del que hablaste, es que esta idea de la traducción y la migración entre los sistemas de conocimiento, pero también pensando y retando las diferentes jerarquías de los sistemas de conocimiento, que es muy importante. Pero también cuando hablaste de este trabajo mencionaste esta idea de la desintegración de diferentes, o la integración, perdón, de diferentes tipos de conocimiento. Así que quería empezar ahí y también mostrar este trabajo de Sue, que Sue no mencionó en su presentación, pero es un trabajo hermoso que continúa este proceso que has empezado a hacer mirando la iconografía indígena y reinterpretándola a través del textil. Y en este caso, esto sí muestra un poco, si quieres hablar de esto, lo puedes hacer, pero también puedes hablar de lo que quieres realmente, pero simplemente quería utilizar tu trabajo como un ejemplo de cómo se puede, cómo esto reúne dos sistemas de conocimiento y qué sucede cuando estos sistemas colisionan violentamente. Y aquí estás mostrando sí, esto muestra una virgen, que es una indígena virgen que se transpoló aquí a un contexto católico. Entonces, sí, ¿qué pasa cuando estos dos sistemas de conocimiento se traslapan? Y como para ver si esto puede ser un mundo distinto y cómo el textil nos puede ayudar a investigar esta idea de tan importante de las relaciones latinoamericanas. Yeah, those are all such wonderful and big questions to Me parecen preguntas maravillosas y grandes. I'll try to kind of answer very authentically. Voy a because procurar I'm not, contestar de you manera know, muy I'm not a Mayan auténtica. woman, but I No am soy mujer Guatemalan, maya, pero sí Guatemala soy flows through me, guatemalteca right? Like I grew up y in a la place sangre where guatemalteca corre por mis venas. the landscape, the visuals I had, El paisaje o los visuales, the sounds, the lo que yo he smells, visto, lo que he all of these escuchado, lo que he things, sentido, todo esto are coming
nace tanto del colonialismo como también de las culturas maya. Y se podría decir que yo me encuentro con ambos desde un lugar muy privilegiado. A veces se ha cuestionado mi uso del telar de cintura. Y debo ser muy sincera cuando digo que es algo que me llama y que hay una línea delgada entre la responsabilidad y la apropiación. Y si me está llamando, también es mi responsabilidad atender a ese llamado y aprender a leer las capas de mi cultura y mi crianza. Y aquí voy a retomar mi posición como traductora. Una forma de evaluar mi trabajo podría ser la de estar apropiando o tomando algo ajeno. O se podría dar el beneficio de la duda y decir que estoy buscando traducir, leer y leer de una forma más profunda el entorno que yo habito y que estoy buscando mirar ambos lados y estar constantemente buscando traducir. Por eso es que yo me conecto tanto cuando Silvia Rivera habla de la posición del cheque. Estamos viendo estos dos lados. De cierta manera, estoy viendo el telar de cintura y por otra parte, fui formada en una institución de bellas artes en Estados Unidos y tengo aquí a Trump. Así que se podría decir que yo estoy viendo ambos lados y como que estoy en un ir de venir entre ambos. Y para esta obra específicamente, de la cual podría hablar un poquito más, empezó debido a la relación que tengo con el telar de cintura y estar sentada y aprender cómo leer y escribir con este telar. Ahí fue que empecé a darme cuenta de que gran parte de los textos que abordan el telar de cintura eran casi que violentos. Esta obra fue inspirada en leer un texto en un estudio antropológico donde una mujer vino a Guatemala y estaba desintegrando todos los textiles y diciendo, pues este mide tanto y sus símbolos son exactamente esto. Digamos que una forma muy plana de ver los textiles en vez de leerlo intertextualmente. Se estaba leyendo de una manera casi que autópsicamente. Este es el material, el tamaño, la tecnología. Entonces se va dividiendo en muchas partes. Y con el conocimiento histórico con la que yo contaba, me acordé de esta obra y que esta es la forma que hay que investigar, dividiendo todo en sus partes y analizándolo con este lente desintegrado. Y yo pensé, pues después de mucho tiempo de trabajar con el telar de cintura, dije, esto es contrario a lo que estoy aprendiendo en mi práctica. Así que tiene que ver con aprender de esta herramienta y luego volver la mirada hacia lo que se me enseñó más joven y cuestionármelo. Así que volvemos a la responsabilidad de que cuando estoy trabajando en el telar de cintura, realmente escuchar y decir, esto ya no está en concordancia. Debo empezar a cuestionar esta noción de la desintegración. Y también hay muchas formas diferentes de lograr un cambio de organización sin hacerlo de forma violenta, creo yo. Es mi sospecha, no estoy 100% segura. Así que creo que con eso puedo cerrar. Espero que la respuesta de Sue también nos permita seguir hablando de esto. Bueno, sí, igual coincido con Helen en que son preguntas grandes, pero bueno, es que la hibridación, a ver, esta obra que muestra Ana Manto de la Casica es otra de las referencias que he tomado como les cuento, yo establezco una relación con cada pieza precisamente
en ánimo de respetar la antigüedad y también el desconocimiento, tanto los Guane como el autor de esta pintura, pues no, digamos, no viven, no son culturas que pervivan hoy, perviven algunas de sus tradiciones, pero bueno, en el caso de los muiscas es más, digamos que hay más cosas para encontrar, pero en muchas no, entonces es como encontrar desde objetos ya muy antiguos, ¿no? Y a través de esos objetos relacionarme a mi propia sangre, ¿no? Que hace también que yo me encuentre de cara con mi propio racismo, sí, como con mi propia, digamos, yo nunca, digamos, nunca he recibido un comentario externo que me juzgue por hablar con estas imágenes, pues porque es que, como les digo, pues hubo un blanqueamiento muy violento en este país, en esta región de la cordillera. Entonces, incluso, pues mi forma ha sido acercarme a lo campesino, ¿no? Y entendiendo que en lo campesino están muchas de estas tradiciones indígenas y tratando de traerlas. Entonces, esta imagen está basada en una pintura que curiosamente está en su Tatausa y estuvo tapada durante muchos años. La pintura es originalmente de 1670, pero en los años 90 destaparon, estaban arreglando la iglesia y tras las capas de cal encontraron una pintura mural, que es la referencia de esta imagen, que es una virgen, o pues sí, una mujer que pareciera ser la virgen, por eso dentro de la iglesia, pero en realidad es una imagen que le llaman la casica y es una mujer que viste un textil indígena muy parecido a estos fragmentos textiles muiscas andinos, pues en general pintados. Entonces, de hecho, este cubrir, ¿no? Este cubrimiento de lo indígena es lo que creo que tenemos por resolver como, como latinoamericanos también, ¿no? Eh, entonces, bueno, he trabajado con esta imagen y ahora vi que por acá estaban haciendo una pregunta acerca de mi trabajo con las artesanas. Eh, Cuando yo me acerco a los campesinos y a sus tradiciones, intento aprender de ellos, aprendo de ellos, ¿no? Y intento encontrar en ellos un poco lo que olvidamos, ¿no? Mm, En, en palabras pues es muy complicado encontrarlo, pero en acciones sí. Entonces se conserva la tradición textil, se conserva el hilado de algodón a mano, por ejemplo. Esta pieza entonces está hilada a mano, teñida con cortezas naturales. Y también, bueno, es muy curiosa esta imagen de esta virgen porque es una mujer mestiza, pues es decir, de piel, no es blanca como la Virgen María católica, em, tampoco, y tiene una silueta como de montaña, una silueta muy parecida a las montañas que están justo cerca de esta iglesia en Sutatausa. Entonces es una imagen increíble, tiene además en su camisón una pieza inca, un tupo inca, lo que también habla de unas relaciones de todo el continente, ¿no? De toda la cordillera, eh, que hay que revisar, ¿no? Que hay que revisar obviamente con mucho respeto, con mucha valentía también de asumir esa propia contradicción, ese propio racismo, ¿no? Esa cosa de un poco pensar que como mi color de piel es más blanco, entonces no puedo hablar de ciertas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo las hablamos, ¿no? Entonces, bueno, esa hibridación sí es una fricción muy fértil para trabajar y lo textil da tanto soporte y cubre y contiene tanto que es el medio más suave que lo permite hablar, ¿no? Entonces, sí, más o menos para responder. Sí, gracias. Sorry, thank you, Sue. And I agree, I think. Gracias, Sue. Estoy de acuerdo.
Creo que al evaluar los textiles nos preguntamos si esto lo que es híbrido tiene que ser violento o puede ser más armonioso. Y este encuentro del trabajo y de la trama, me pregunto si podemos lograr así una comprensión más armoniosa de diferentes sistemas de conocimiento. Creo que es un ejemplo tanto conceptual como físico de cómo podemos abordar esta hibridez que está presente en su trabajo. Como casi no nos queda tiempo, Helen, sé que has hablado del texto y del lenguaje en tu presentación y me gustaría que lo abordáramos una última vez. No vamos a entrar en demasiado detalle en la obra de Magdalena porque quiero que tengan espacio para hablar, pero quería solo decir que he presentado estos dos ejemplos porque se sabe que Magdalena no sabía leer ni escribir, así que la pintura textil y el arte textil era su forma de comunicarse. Esta es una obra, una pintura compleja, una historia donde una mujer blanca se va con un hombre indígena y escribe el título de la obra, La mujer blanca que huye con un hombre indígena. Pero luego cuando empieza a abordar su trabajo con el significado de los textiles, ese uso de las palabras se pierde de cierta manera. Firma con su nombre, claro está, y a veces utiliza números, pero repito, me gusta es el hecho de que ella de manera muy intencional utiliza los textiles como un lenguaje propio, alternativo. Y me parece que es tan importante en el trabajo que tú haces, Helen. Tú nos hablas de este encuentro de dos sistemas particulares, el sistema textiles que tiene su rigidez y claro está el sistema lenguaje o escritura que también tiene su rigidez. Y nos hablas, por ejemplo, en este caso, cómo el uno se impone sobre el otro. Pero en otros casos también vemos cómo trabajan de la mano y en otros casos creo que estás hablando de que uno puede existir sin el otro. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Me parece que sería muy interesante. Y Sue, tú terminaste con esta pieza que me parece muy bella, ya que nos muestra un nuevo camino, como has indicado. Sigues analizando este sistema de símbolos, pero ahora lo estás pintando tú misma. Es tu propio sistema inspirado por esta genealogía de sistemas que has estado explorando. Así que la gran pregunta es cómo logran ambas abordar este encuentro de sistemas. Me pregunto, ¿se pueden encontrar estos sistemas diversos de forma armoniosa o son antagónicos? ¿Cómo logran este abordaje en cada una de sus piezas individuales? Un ejemplo podría ser útil. Thank you. It's such a great question, and I Gracias, es una muy buena pregunta y me gustaría hablar de las formas alfabéticas. Y cuando empecé a hacer esto, esto fue una manera de resolver un problema alfabético. Sí, entonces era una manera de hacerlo y básicamente yo escribo y también tejo, entonces era una manera de poner las dos cosas juntas. Así que cuando empecé a ponerle palabras a mis textiles, lo estaba haciendo de una manera en la que yo configuraba el urdimbre y con una trama suplementaria empezaba a traer estos hilos suplementarios y crear una especie de aspecto externo. Es un suplemento, es decir, no es parte de la estructura. Así que si yo fuera a sacar toda la estructura, el tejido se mantendría intacto. Y básicamente el telar de cintura ofrece posibilidades de
a utilizar esta técnica y de empezar a escoger palabras específicas. Es decir, no hay unos hilos suplementarios acá, sino que estoy haciendo es escogiendo un hilo y cuando la lanzadera se levanta, lo que hago es levanto un hilo, lo dejo abajo y con esto lo que hago es básicamente incluir dentro de la estructura, así que estas letras pueden aparecer. Este es el caso de luz azul. Así que eso es un cambio de, ese cambio de agregar algo externo, eso ya está un poco más limitado, porque lo que estoy haciendo acá es agregar las letras que son externas, pero ya no estoy agregando otros hilos externos, sino que están incorporados dentro del significado. Y una de las cosas en las que pienso mucho y es entender cómo el idioma se puede incorporar en esta direccionalidad formal y mi posición en relación a eso. Entonces, si es hacia arriba o hacia abajo. Y yo creo que esa es una manera muy técnica de escribirlo, pero muchas veces cuando estoy enseñando, los estudiantes me van a decir, perdón, estoy perdida en mi propio telar o en mi propio tejido, porque creo que es una manera hermosa de pensarlo, es pensar en cómo escriben el telar o en el tejido. Me preguntan, ¿dónde estoy? Ok, estás arriba y a la derecha. Así que uno siempre está en relación al telar. O pensando en lo que dijo Lupita, en los siglos me encontré. Y yo creo que esto aparece de una manera muy hermosa porque realmente ya no muestra cómo se codifica, sino en dónde estoy en relación a. Así que esto trae ese concepto de la relación que se contrasta con la esencia, que es algo que yo sí que critico mucho en mi cabeza. Sí, no sé qué es, pero es algo que empiezo a entender en su relación. Así que la escritura se convierte en este acto de construir una relación con el textil. Así que incluso cuando las formas alfabéticas todavía están ahí, uno puede ver cómo convirtiendo esto en un palíndromo o cambiando el tipo de técnica. Estoy un poco cambiando la pregunta. Y eso es muy hermoso y de alguna manera cuando se juntan estas dos cosas, estas se convierten en algo más, ¿no? Sí, yo creo también que en lo textil, al haber una experiencia tan corpórea, donde el cuerpo ya en sí, pues, no sé, se habita un lenguaje distinto al racional, ¿no? Al racional, digamos, más académico, ¿no? Como se permiten otras formas de sentir. Yo creo que hay un peligro en romantizar esta hibridación un poco a la pregunta de si debe ser chocante o puede ser amable o no. Yo creo que mm, este sincretismo, esta hibridación de culturas, como decía antes, lo permite el textil gracias a su suavidad y uniendo un poco a lo que Helen dice, como esta experiencia corpórea del textil, de que no sé, de que el saber atraviesa el cuerpo, ¿no? Entonces permite otro tratamiento de esa violencia de choques de culturas o de hibridaciones. Em, y en ese sentido, pues es como que yo creo que sí hay una resistencia, ¿no? Como en que estos textiles sigan existiendo, de que estas técnicas sigan existiendo, hay que buscar, porque tienen mucho como que suavizarnos, ¿no? Como tienen mucho como que arropar en nosotros. Entonces, yo creo que puede ser amable, creo que si uno permite como que atraviese el cuerpo, entonces pueden aparecer nuevas formas de expresar eh, como esta integridad de mundos distintos, ¿no? En esta obra
pues se llama número 11 porque son como una serie de ejercicios que yo voy haciendo, pero eh, hacía un tiempo había muerto un perro mío y ahí está la silueta del perrito. Y yo no, pues esto es una cosa muy anecdótica para mí, pero es una forma de guardar una memoria para mí y es muy bella, ¿no? Como, y es muy armoniosa porque casi se termina, como que dejo atravesar eso en el cuerpo, ¿no? Como todo lo que me está atravesando lo dejo aparecer ahí. Esto lo pinté además o sea, durante la noche. Me pregunto ahora, no sé si era luna llena, pero podría imaginar que era luna llena cuando lo hice, pero no lo tengo muy claro, ¿no? Pero digo como que esta hibridación también permite eh, disponer en las obras desde un lugar suave, así tenga muchas fricciones adentro, ¿no? Y sí, algo así. Gracias, Sue. Sorry, so I think we're out of time, so Matilde, Creo que se nos acabó el tiempo, así que Matilde, te voy a pasar la palabra para que coordines las preguntas. Pero quería agradecerles por todas las preguntas y respuestas. Thank you, Anna, and thank you, Ellen and Sue, for Gracias, Ana. sharing Gracias, such Sue. knowledge with your work and sharing your Gracias, beautiful Ellen, insight on the por work compartir of todo lo que Magdalena. We have saben y a sobre few su trabajo questions, tan and hermoso. Tenemos also algunas some preguntas answers del público, related before así we que se las voy close. a pasar We antes have de a que question that terminemos. I thought was Tenemos una related to pregunta que thinking again se about habla de, que South yo creo que es muy America, this interesante, de nuevo of like the idea pensando behind these programs. en So América from del Julian Sur. Sanchez González, Esto es de how Julián can we Sánchez think González. that the ¿Cómo work of podemos artists pensar in sobre el relation to trabajo the del politics of tejido Magdalena's work? de los artistas, de las artistas Colombia's en relación con la very política beloved del Mampuján trabajo de dance Magdalena, las for tejadoras de conversation, Mampuján de and also Colombia from the y artists from the también Salentiname en art relación school from con los artistas Nicaragua. de Can we Solentiname trace a o la Escuela de Arte de continuum across Solentiname de styles based on Nicaragua. the art projects? Podemos trazar un Who want continuo to answer a través del this tiempo y del question? espacio en estos enfoques. And maybe No sé si Anna quieren also, if you responder have esta any pregunta, thoughts about this Sue y question. Helen, o si Ana tiene alguna idea sobre esta pregunta. Ellen, I see you nodding. Do you want Helen, to? veo que Yes. estás asintiendo. I was catching up with reading it. Y simplemente Okay. estaba leyéndola Paused bien. a little. I guess that's a hard question, and thank you, Julian. Gracias por la pregunta, Julián, I would muy, say, I muy guess, inteligente. in terms of this idea of the everydayness, Sí, yo quiero pensar en esta idea de la cotidianidad y los textiles como un lugar de encuentro, es como una especie de hilo conductor y yo creo que Helen puede hablar de eso un poco más que yo, pero yo simplemente quería, para poder tratar de responder la pregunta de Julián, esta idea de el textil como obviamente como algo que ha sido creado en el espacio doméstico, generalmente por las mujeres, es algo que, de nuevo, es un hilo conductor continuo, no solo en América Latina, sino en todas partes. Pero yo creo que estos lugares han sido históricamente espacios para la organización. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, donde las mujeres en Colombia que no conocen fueron mujeres desplazadas por el conflicto armado en Colombia. Y que fueron masacradas por las autodefensas, los grupos paramilitares. Básicamente tuvieron que salir de sus territorios y se empezaron a organizar para poder crear edredones, como una especie de proceso de duelo, pero también con nostalgia de sus hogares y tratando de reconstruir una conexión con su tierra. Este es algo interesante para mí, pero yo creo que es un tema en el que los textiles nos ayudan a conectar con la sensación de pérdida, ya que estas son prácticas que han sido pasadas de generación en generación, y ya que hay espacios también donde nos reunimos en el hogar y son lugares seguros para que las mujeres se organicen de manera personal y también políticamente. Y yo creo que no sé si estoy respondiendo esta pregunta de manera correcta, pero yo que es una pregunta correcta, compleja, pero yo diría que de esta manera podríamos conectar a parte del trabajo de Magdalena o
from Latin otros America that artistas are working with contemporáneos de in América domestic Latina que están space in a way trabajando that con they los can hilos contribute en un into espacio the production doméstico y of conectándose con things. estas lineajes de producción. It was a hard question, but also Yeah. Sí, es una about the pregunta difícil, politics of pero sí Magdalena también and habla de la política de Magdalena. I think it's very Entonces, interesting connecting creo que eso es, the sí practice tiene of un textile aspecto interesante, la that conexión act as a del political act of describing el textil como un acto space, which is político something we que se also inscribe en el talked espacio y about en el tiempo, y es in the algo de lo que conversation hablamos with the curators tanto en in nuestra Brazil conversación con los curadores en and Brasil, pero in the US en los Estados of Unidos the también. exhibition on view at the museum. No sé si estuvieron en el museo And y vieron eso, and pero something I think and I algo don't know que if yo you and Ellen creo may que, want no sé si tú y add Ellen to that to quieren those questions, agregarle a which they have a lot eso, also to share. pero sé que tiene mucho para compartir. I think the only thing that I would add Yo is creo que lo único que yo um, agregaría acá es, because you're saying here, sorry, I perdón, address the part of un the momento, quería question, responder o hablar de la parte de la pregunta que menciona like how do we think about the artist, qué how do I think about my pensamos, work cómo in pienso en relation mi to trabajo en relación the politics of Magdalena. a la Like I'll política put in del trabajo de perspective how Magdalena. I think of it, Yo diría, how I think of textiles sí, politically cómo pienso en in los that textiles sense is de manera with política when you allow a form to emerge, when cuando you permitimos que una forma aren't pushing an emerja agenda, when you y aren't, cuando no estamos empujando una agenda. it will emerge if you're kind of Eso va a emerger. sensibilizes you to Eso listen nos to the things that come out. And sensibiliza so, a for escuchar lo example, que in the está case of saliendo. Por ejemplo, en el caso Anna, de when I Ana, was taking in this cuando raffia, yo estaba trabajando con I'm not esta pushing rafia, my yo no textiles on any of the estaba people that I'm working with. obligando I a que las personas realized con las que that estoy I trabajando have to sit trabajaran con and be in a eso, space with sino them que for long periods of time. básicamente And if yo I necesitaba occupy sentarme, estar en myself un in some espacio por un form periodo de tiempo lo as a way to suficientemente pass largo. time, because I can't Y necessarily be de alguna teaching, manera era un nor pasatiempo should para I mí, era una be manera de pasar el tiempo. influencing Y yo no during all of those quería long periods of estar time. Then influenciándolos durante estos eventually periodos de some of tiempo the tan things largos, that pero I'm doing, whether eventualmente it's algunas de las cosas sewing que yo estaba haciendo, small ya fuera weaves, then dibujar you know pequeños I also telares do o these braids or I bring in markers. también Something about the nature of trabajo con otras the técnicas, pero parte de la call naturaleza de is eso that they llamaría too can put their voices in. And I'm seeing es myself in that moment algo as a en lo que podía willing poner mi voz viewer también. or listener to Y those en ese voices, momento and I yo think sería that's what una becomes especie sometimes a de lack is em, by having somebody persona not only observadora, write but then persona que using the escuchaba. prompt to Entonces, respond en ese or momento yo era una inquire. persona que And no solamente so escribía, sino que Anna is también one leía y case, but I can respondía a lo mention que estaba ED, sucediendo. Ana or es I un can caso, mention some pero other también puedo people mencionar a whose ED y voice también a otras personas corresponds to the con demand donde, political putting out there. donde yo era, estaba So to kind recibiendo of lo que ellos estaban be sacando. sensitive to Así que acknowledge that these la are idea era forms tener of sensibilidad para poder disobedience. validar el hecho de que estas son I formas que think van that más there's allá de la something else estética. coming out Hay here. algo más que está So I guess saliendo that's ahí. what I Yo would creo add que to eso it. I es don't know un if poco lo que that's agregaría a eso. No sé si necessarily addressing the question. eso respondió la pregunta realmente. Do you want to Si add? quieres agregar algo a esa pregunta. Bueno, de pronto, sí, ¿no? De pronto como, pues comentar que en el momento en que yo decido irme a vivir al campo, eh, también elijo tener como muchas experiencias rurales y muy ajenas a lo artístico, donde encontré el tejido casualmente, ¿no? Es decir, buscando, no lo busqué, ¿no? Entonces es algo que está acompañando a las personas de, de muchos lugares y particularmente acá en Santander. Al compartir estas cotidianidades con las artesanas de esta región que he podido compartir, encuentro una especie como de posición política muy femenina, muy desde la casa, ¿no? Desde el sostener las cosas y desde este trabajo
sí, artesanal tan cotidiano y tan sofisticado, ¿no? También, que además demuestra ser tan, sí, como que podemos elevar juntos. Entonces, creo que ahí hay una respuesta política en acción más que en discurso. Y como decía Helen, que no busca llenar agendas, sino que responde más bien a cosas que emergen, ¿no? Que están ahí mismo. Eso. Thank you. So, unfortunately, we have to close here. I really Gracias, have some Sue. questions, Desafortunadamente and vamos there a are tener que some cerrar names aquí. in the Sé que question hay that have muchas been raised preguntas that más y I've hay been unos running temas through all que his se presentation, han national abordado archives, en el chat storytelling, que se han writing estado system. abordando So durante I'm esta sorry I charla. cannot answer Lamento mucho everything, que no but I hope tengamos oportunidad de we will contestarlas todas, continue having this pero espero conversation que on other podamos platforms. seguir Thank you avanzando to esta work with conversación en you otros three espacios y and Anna. plataformas. Ha I sido un really placer thank you for hablar collaborating con on this ustedes tres. program Ana, and muchísimas introducing gracias us por to colaborar the con este wonderful work programa of y Sue and presentarnos Helen. al It was maravilloso trabajo de really Sue y wonderful to have Helen. you here Ha and sido have maravilloso also contar con su a dialogue in presencia relation y to the tener este Madalena diálogo Santos con Rainbows. relación I'd also a like to Madalena Santos thank our Rainbow. interpreters, Me gustaría Luz también Teresa agradecer a Sola, nuestros Nicolás intérpretes Luz Teresa Wapnop, Solá for y their Nicolás wonderful Worsnop por job. su It was maravilloso really great trabajo. to have Creo yo que them ha sido here with maravilloso us contar and con be su able to presencia aquí have people para así listening in poder Spanish and tener in English personas at the same siguiendo esta time. So thank conversación you tanto en for español your como work. en And inglés. also I'd Así like to que thank my gracias por su colleague behind the trabajo. Y scene, también Rachel quisiera Wozniak, agradecer a for mi just colega detrás translating. de las And also, I'd like to escenas thank everyone on the call for y being a with us, todos los que asking nos han questions and acompañado en listening. esta llamada por I hacer hope you'll have the preguntas, opportunity to escuchar come to the y museum before estar. it Espero closes. que puedan The visitar el exhibition Madalena museo Santos Rainbow antes de que se Spectacular acabe Planet esta ends this exposición Sunday, de Madalena May Santos 25th, Rainbow el día and the museum domingo, will be temporarily el closed 25 de over the mayo. summer for major renovation that will Se va a protect cerrar the el museo galleries and para our las shop. renovaciones y And para una we open again renovación de las September galerías y with la tienda. Y vamos a new volver a abrir en exhibition of septiembre con una textile as well, exposición an textil ecology of también, quilts, a una natural history of ecología de American textile, edredones, and we la really also historia looking natural de forward to that textiles show. de las So Américas. Les damos la please bienvenida come también back a if esta after the summer and presentación. during the Esperemos que brief summer regresen break después we del will verano. also offer Y various durante el breve programs cierre del online verano throughout vamos the a city in tener person. una serie So de programas please en have a línea look at our y en la website, ciudad de manera and let's presencial. see Así what's que happening visiten, por next. favor, And nuestra página also web para again, I conocer hope las you'll consider siguientes supporting our actividades. programs through a Y donation espero que to the también museum. puedan considerar una You donación support para makes a apoyar difference, and nuestros I'll be happy to programas, ya support the que work of esto artists like Madalena realmente Santos Rainbow. logra una So thank you diferencia para poder again, and thank you, apoyar Helen, artistas Sue, como and Anna. It was Madalena really a pleasure Santos to have Rainbow. you with Gracias us una vez today. más a Helen, Sue y Ana por acompañarnos el día de hoy. And don't forget, Helen's work is on view now Y no at se olviden que el ICP. trabajo de She Helen didn't se puede mention ver it, en but ICP we porque can no lo practically mencionó, see it if pero you're in New York. lo So podemos ir thank a you again, conocer personalmente si and están hope en to see Nueva you York. online Así que again una soon. vez más, muchísimas gracias y espero verlos pronto.